Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros en cambio lo conocéis, porque vive en vosotros y está con vosotros. No os dejaré desamparados, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, vosotros conmigo y yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, y me revelaré a él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, este día domingo, estamos celebrando el sexto domingo de Pascua. Y en la reflexión, ya acercándonos a Pentecostés, siempre Jesús viene a hablarnos de no perder esperanza. Él está dando un mensaje ya de despedida. Él sabe que se va y sabe lo difícil que se hace una despedida. Quiero contar una historia. Hace algunos años, una joven mamá salía de un país latinoamericano hacia Estados Unidos, y cuando se iba a despedir antes de salir de su país, hablaba con sus pequeños que tenían baja edad y les decía: yo me voy a ir a un lugar donde puedo superar, pero yo voy a venir por ustedes y los voy a llevar conmigo para que puedan vivir allá junto conmigo. Así que mientras tanto ustedes se quedarán acá y se quedarán con su abuela. Su abuela los cuidará. Entonces esa madre se va a Estados Unidos, está allá y pasaron 7 años. Ella trabaja fuerte, arregla sus papeles para que sus hijos puedan estar con ella y llegar a Estados Unidos. Pero en esos momentos le llega una situación difícil de salud y ha sido diagnosticada, recibió un diagnóstico de un cáncer fulminante, que ella nomás tiene algunos meses para para vivir. Y entonces ella ha tenido que, a través de unos amigos, ha comprado un seguro de vida, y ella quiere dejar algo a sus hijos. Y cuando logra que todo pueda arreglarse para poder enviar ese dinero, eso que corresponde a sus hijos, ya que sus hijos también han podido arreglarle papeles, pero ya no hubo ese encuentro. Y entonces la mamá muere y bueno, hacen trámites para poder enviar ese dinero a sus hijos a El Salvador. Mientras tanto, los niños han descubierto el amor de su abuela. Esto para decir, hermanos, para decir que es algo similar
con lo que dice Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, si guardáis mis mandamientos. Lo esencial, veas hermanos, dice que si guardáis mis mandamientos, yo pediré al Padre otro defensor. Porque el defensor que tenemos nosotros es Cristo Jesús. Ese primer defensor es Cristo Jesús. Otro defensor, dice él, es el Espíritu Santo. En este caso, vean hermanos, cuando hablamos para recibir ese defensor, para tener ese privilegio de tener ese defensor, que es el Espíritu Santo, es necesario cumplir los mandamientos. Venimos hablando de esto Jesús lo ha venido recalcando, nos lo repite, nos lo dice. Cumplir los mandamientos es lo esencial. Dice: si me amáis, guardaréis mi mandamiento, y yo pediré al Padre que dé usted otro defensor, que esté siempre con ustedes. Ese defensor jamás nos va a abandonar. Él estará siempre con nosotros, pero una condición es vivir los sacramentos, vivir los mandamientos, estar cumpliendo los mandamientos, hacer vida a los mandamientos en nuestra vida. Él dice: el espíritu de la verdad, ¿ya? Ese es el espíritu que vamos a recibir, el espíritu de la verdad, ¿ya? El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Sin embargo, ustedes ya lo conocen. ¿Por qué? Porque hemos tenido o tenemos una relación con Cristo Jesús. Lo importante en esto es guardar una relación con Cristo Jesús. Si yo tengo esa relación con mi Cristo, seguramente yo estaré viviendo, recordando que debo de amar. Los mandamientos de Dios se resumen en el primer mandamiento. Cuando yo cumplo el mandamiento de Dios, cuando yo vivo o hago vida ese mandamiento, primer mandamiento de Dios, todo el resto se vuelve fácil. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios, por consecuencia amaré a mi prójimo, a aquellos que están en torno mío, aquellos aún mismo que me es difícil. Si yo amo a Dios, amaré a los demás, amaré a mi prójimo, aquellos con quienes convivo, con quienes trabajo, con quienes y mi familia. Si yo amo a Dios, amaré a este prójimo, y amando a los prójimos soy capaz de amarme a mí mismo y tomo cuidado de mí, tengo cuidado de mi salud, tengo cuidado de mi persona, tengo cuidado de tomar cuidado, sí, tomar mi persona, a cuidarlo. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Entonces, hermano, cumpliendo este mandamiento, cumpliendo el primer mandamiento de amar a Dios, soy capaz de poder cumplir el otro. Por amor a Dios, soy capaz de santificar la fiesta. Por amor a Dios, soy capaz de no mentir. Por amor a Dios, soy capaz de no matar. Por amor a Dios, soy capaz de no codiciar. Por amor a Dios, soy capaz de no robar. Queridos hermanos, hoy importante, no los dejaré solos, no quedarán huérfanos, dice el Señor, así como este caso que contaba al inicio, cuando esta abuela, los hijos han recibido el amor, lo que la madre no podía dar, a través de la abuela podían recibir. Estos niños recibieron una educación y al mismo tiempo fueron recibiendo lo que la madre no pudo dar. Aquí el Espíritu Santo nos va haciendo nosotros tener esa experiencia. Decimos muchas veces: yo he conocido a Cristo Jesús, pero ¿quién nos revela? Es Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando yo cumplo los mandamientos. Dice la palabra, dice: si permanecéis en mí. Entonces, dice:
el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él, dice, y seremos todos uno. Yo estoy en el Padre, ustedes están también en mí. Es una relación que se desarrolla, queridos hermanos, en este sexto domingo de Pascua. Estamos celebrando, estamos compartiendo, estamos exhortándonos a tener confianza, a vivir en la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, nutrirnos de la palabra de Dios, a cumplir sus mandamientos. Y cuando decimos cumplir, casi a mí no me gusta decir esta frase de cumplir, porque cumplir es algo como por obligación, sino más bien vivir los mandamientos de Dios, hacerlos vida en mi vida. Y cuando hago vida, porque cuando hago vida no hablo sino de hacer el amor, vivir en el amor. En eso se resumen los mandamientos de Dios, en el amor. Por eso Cristo nos va a hablar mucho durante estos, ya cuando nos acercamos a celebrar Pentecostés, porque Pentecostés es la manifestación de la fuerza de Cristo Jesús para que esta iglesia pueda continuar, para que yo, miembro, parte de esta iglesia, pueda continuar. Me gusta cuando habla en la primera lectura. Ustedes habrán leído o habrán escuchado la primera lectura que dice que cuando Felipe iba a anunciar a Samaria, aquellos que habían aceptado al Señor, habían aceptado la palabra. Dice que ellos habían aceptado la palabra que les habían predicado, habían aceptado al Señor. Entonces, pero dice que todavía no habían recibido el Espíritu Santo. O sea, aunque habían recibido, dice aquí, habían escuchado a los apóstoles y habían visto los signos, habían visto muchos signos de la presencia del Espíritu de Dios, pero aún dice que no habían recibido el Espíritu Santo. Y por eso dice, habían recibido la palabra, pero le faltaba el Espíritu Santo. Y va Juan y Pedro para decir que tiene que imponer. Ya los discípulos, los sacerdotes, Felipe había llegado ya a anunciar la palabra y necesitaba la presencia de los obispos Juan y Pedro para que impusieran la mano hablemos del sacramento de la confirmación. Entonces Pentecostés no es sino confirmar nuevamente la presencia del Espíritu Santo, pero para tener acceso a ello hay un requisito: vivir los mandamientos de Dios y poder hacer vida en nosotros la palabra. Que el Señor Todopoderoso en este día domingo te bendiga, te acompañe y puedas tener una feliz semana en el Señor, en el Cristo resucitado, en el Cristo de la alegría, y que Dios te bendiga. Amén.